Señores, bienvenido una vez más a otro episodio de nuestro podcast Entre Líneas. El día de hoy tenemos el placer de contar, aparte de Abner y yo, que somos de los que estamos con frecuencia, con Gabriel, que la verdad ya es como parte de nosotros. Yo soy parte. ya Gabriel ha estado en muchos episodios. No acepto título de invitado ya. Yo creo que ya él me pasó en episodio que él sale. Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que ya el verdadero anfitrión es Gabriel y no yo. Así que el día de hoy estamos nosotros tres aquí entre hombres, pero hablar un tema que... Entre colegas, entre líneas. ¿Verdad? Hablar un tema que al final les compete a todos. Y hoy venimos con una pregunta que mucha gente se hace, que mucha gente hace con frecuencia en las iglesias y también desde sus casas. Sí, claro. ¿Es necesario congregarse? Sí. Ya. Se acabó. Cerramos esto ya. Ya. No, pero es buena pregunta y saber como que por qué. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué las personas no se quieren congregar? Bueno, en verdad, si nos vamos a la Biblia, porque ya eso se trató desde el inicio. Si vamos en Hebreos, de 10, 24 a 25, donde ahí Pablo menciona sobre la importancia de congregarse, dice que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. O sea, que yendo a ese punto, vemos que desde el Nuevo Testamento, ya desde que se estaba escribiendo, ya había gente... Eso era un problema. Había gente que no quería ir a la iglesia. Miren, vayan para su iglesia. Hace 2000 años ya los pastores tienen que estar visitando a la gente. La iglesia era móvil en esos tiempos, porque la gente... Pablo iba a los sitios a predicar. ¿Te imaginas la gente de que no? Ya llegó Pablo, yo me voy de aquí. Yo me voy para mi casa. yo no quiero saber de esta gente. No, pero en verdad o sea, yo considero que son muchas las razones por las que la gente deja de congregarse o no se congregan o piensan que ya no es importante o como que ya yo estoy salvo, entonces ya yo no necesito eso. O algunos, por ejemplo, dicen, bueno, Dios está en todos los lados. Entonces, si Dios está en todos los lados, yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo tener mi relación con Dios en mi casa. Entonces, ¿para qué rayos yo necesito congregar? Sí, creen que, la relación con Dios es individual. Entonces, como la relación con Dios es individual, yo puedo tener mi relación individual con Dios, personal, desde donde sea. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que reunirme con nadie, porque desde mi casa yo puedo tener mi relación personal con Dios. ¿Qué tú dices? Tú eres de eso, Daniel, también. No, yo con mi iglesia, yo fui hoy. ¿Qué fue? No, pero hay gente que es así, como ustedes dicen. O sea, ellos dicen que ellos tienen su relación con Dios, ellos también con Dios, pero ellos no ven la necesidad de ir para la iglesia porque ellos entienden que ya ellos también. Dios lo llena y ya. Ellos dicen, Dios está en todos lados, entonces ¿para qué yo tengo que ir? Si Dios está allá, Dios está en mi casa. Y no solamente eso, sino que mucha gente también puede llegar a pensar que ir a la iglesia mucho es, que esos son fanáticos religiosos. Ese o sea, sí, que lo que se congregan 3 veces a la semana, no, ya eso está rayando en el fanatismo, porque ¿por qué hay que ir tantas veces a la iglesia? Diga que tú se metido en una iglesia todo el tiempo. Eso ¿Cuál es la eso le necesidad? llega a preguntar. Entonces, lo importante es que nosotros veamos, vaya la redundancia, cuál es la importancia de nosotros ir para la iglesia. Entonces, vamos a mencionar como algunos puntos por lo cual nosotros creemos que es importante. En un primer punto, podríamos decir que Dios se manifiesta de una manera diferente. Porque como mencionaba, Dios está en todos lados. Claro. Está aquí. Él está aquí ahora mismo. ahora Él está mismo. grabando este podcast. Él está en todos lados. Sus ojos siempre están grabando. Pero en la iglesia, Él se presenta y se manifiesta de una forma diferente. Como lo vemos en Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio. Congregados. Ojo con eso. Congregados. Justamente la misma palabra que nosotros estamos, el mismo tema que estamos abarcando. Entonces, básicamente, en la iglesia, Dios se manifiesta de una forma diferente que puede entrar en cada uno de nosotros y puede transformarnos y llevarnos como... Darnos eso que uno justamente necesita en ese momento. Puede ser que lo encontremos en la iglesia y no estando en nuestra casa. Puede ser que sí, pero Dios obra de la manera que Él quiera. Es que al final hay una gracia especial que Exacto. Dios imparte a su pueblo cuando ellos se congregan, cuando su pueblo se congrega, es decir, se reúnen en su nombre. Entonces de ahí que Jesús en Mateo diga eso, aquellos que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una de las cosas que se ve en Jesús y que Jesús le recalca mucho a sus discípulos es el tema de la unidad. De hecho, cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan capítulo 17, Él les dice que ellos sean uno, como Sí, nosotros somos uno. O sea, Jesús orando al Padre dice que ellos sean uno, así como nosotros, tú y yo, Padre, tú y yo, porque recuerden, Jesús, Dios, como tú y yo somos uno. ¿Y cómo vamos a fomentar la unidad si cada quien está en su casa
Por viendo, Zoom. exacto, viendo el culto por Zoom o por YouTube, sin interactuar con nadie. Oye, ni ¿Qué unidad siquiera es escribí esa? un comentario en el No. video en vivo, Dios mío. O sea, no hay Ni un unidad like de le esa da. manera. Yo vi. No hay unidad de esa manera. Entonces, claramente, si queremos fomentar la unidad, si queremos ser esa gente que nos vean a nosotros y piensen en Dios, que los conozcan por la unidad, que nos conozcan por la unidad, entonces tenemos que congregarnos. Y en verdad me gustó mucho eso que tú mencionaste, eso de la unidad, porque eso es un aspecto fundamental en cuanto a la iglesia y el por qué deberíamos de congregarnos. Y me gustaría hablar de unas cositas para luego entrar en lo que es la unidad. Y es que también pues la iglesia, yo también la veo como una especie de motor que impulsa al desarrollo de los ministerios y de los diferentes dones que hay en la iglesia. O sea, si nos vamos a ministerios, un ejemplo, en Efesios 4, del 11 al 13, ahí se mencionan sobre los ministerios, que si el pastorado, lo de apóstoles, profetas, maestros y demás. También tenemos todos esos dones espirituales. Y yo digo que la iglesia es como que ese lugar, ese motor que impulsa el desarrollo, porque, o sea, precisamente todos estos dones, el pastorado, el apostolado y demás, obviamente, pues no es que necesiten de la iglesia, solamente necesitamos de Dios, pero es dentro de la iglesia donde esos dones se pueden poner en práctica de una manera más efectiva. Es donde se pueden desarrollar mejor. Y con de eso, hecho, para eso son. Exacto. O sea, la razón de ser de los dones es que sean ejercidos dentro de un contexto eclesiástico, es decir, de iglesia. No tiene sentido tener un pastor si no tiene una congregación a la que le predique. Si no hay oveja, Dime tú. Exacto, ¿para qué vas a ser pastor? Lo mismo podremos decir de los demás dones que de Dios los imparte. apóstoles, porque ¿qué hace un apóstol? No, o sea, hace iglesia. al final, Entonces, sí. y los demás dones que se encuentran en Romanos capítulo 12 y primera a los Corintios capítulo 12, no tiene Exacto. ningún sentido si no es en un contexto de iglesia. No tiene ningún sentido hablar de, por ejemplo, el don de profecía o la palabra de conocimiento o el hacer milagros o el don de la administración, que son algunos dones que me llegan a la mente que están en esas listas de esos capítulos, si no hay una iglesia a la cual construir con ellos. Al final de eso se trata. Y tú mencionabas lo de Primera de Corintios 12, y ahí precisamente quería ir para concatenar, wow, qué fino, con lo que te estaba diciendo ahorita acerca de la unidad. Y me gustaría como que rescatar algunos, o bueno, no rescatar, sino mencionar algunos versículos dentro de esta carta, dentro de ese capítulo. O sea, si vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 7, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y luego si nos vamos al 12, vemos como Pablo continúa diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y del 18 al 20, pues también sigue hablando acerca de lo mismo. O sea, vemos como esa unidad. Y es precisamente esa la importancia de la iglesia, porque nosotros somos seres sociales, nosotros necesitamos de la congregación, nosotros necesitamos de nuestros hermanos. Pero no necesitamos como que congregarnos y ya, no, sino que debemos de ser uno, así como pues lo es Cristo. Mira que tú tocaste ahora un punto muy importante, que es el tema de que no fuimos creados para estar solos, somos seres sociales. Exacto. Cuando el Señor crea al hombre y el Señor se da cuenta de que todo lo que ha hecho es bueno, dice, pero espérate, hay algo, falta algo. Dice, no es bueno. La primera vez que Dios dice que algo no es bueno, después que ha creado todo, y cada día dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y después llega el hombre y dice, pero espérate, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces vamos a hacerle ayuda idónea. Y claro, ahí pensamos todo el mundo, matrimonio, Claro, y no sé qué. Claro, yo pero estoy soltero, esa es la primera comunidad. Se forma entre ellos dos. Ahí hay una comunidad porque ya hay más de una persona. Pero el propósito de Dios no es solamente tenernos en parejitas. Que eso es lo que muchos piensan cuando... O sea, no, el propósito de Dios es mucho más que eso. El propósito de Dios es crear un pueblo, salvar un pueblo. El Señor no viene a buscar individuos repartidos en sus casas. El Señor viene a buscar un pueblo que está integrado en sí mismo. Exacto. Por eso dijimos ahorita, bueno, y tú leías en 1 Corintios capítulo 12, de que somos miembros todos del mismo cuerpo de Cristo. Y lo bueno es que también la Biblia nos manda a nosotros amar al prójimo. Básicamente la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo. Qué difícil a veces es. Pero qué mejor contexto
que un contexto de la iglesia donde nosotros podemos congregarnos con hermanos que tenemos la misma cosmovisión, que tenemos casi el mismo, no voy a decir el mismo, porque cada quien tiene sus particularidades, pero tienen casi el mismo contexto. Entonces, ¿qué mejor forma de uno efectuar ese amor al prójimo y también uno ser escuchado? Porque otra ventaja de las iglesias es cuando nosotros tenemos un problema. Imagínate que un problema de ámbito espiritual. Tú no puedes ir donde cualquier persona a pedirle un consejo. O a googlear una respuesta ahí. A googlearla o ChatGPT. ChatGPT ahí durísimo. Eso es algo que tú tienes como que buscarlo con gente que esté sintiendo o que haya pasado lo mismo que tú. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Esa es la iglesia. Y que veas los problemas de la manera que tú o que tú quisieras verlo, Exacto. por lo menos. O sea, creo que tú puedes encontrar buenos consejos fuera de la iglesia, por supuesto. Oh, pero claro. si son personas que no son creyentes, Exacto. su perspectiva No va a está ser muy orientada diferente del al problema. contexto. Exacto. Entonces es bueno también porque de los testimonios que otras personas han pasado, que han sufrido, tú puedes aprender de ellos, que es como una de las ventajas también que uno ve dentro del estar en comunidad y hablando así de una comunidad cristiana. Y con lo que decía de amar al prójimo, es que se dan distintos eventos donde uno tiene que demostrar ese amor. Incluso en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas... No, espérate, lo leí mal. Y que espérate, me equivoqué. No fue así que... Perdóname. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios nos está llevando a que si tú tienes un problema, yo te consuelo. Yo tengo un problema. Esperamos que Bueno. me consuele para atrás, pero... Y que es lo que debería de pasar. es lo que debería. Pero yo creo que eso es una parte importante del estar Y mira, en tú comunidad. acabas de tocar algo muy importante. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Hay gente, creo que especialmente en esta época de la historia y de la historia de la iglesia, pero de la historia en general, que vivimos en un mundo muy individualista, donde cada quien está persiguiendo sus propios deseos y cada quien está persiguiendo sus propias metas y sus propios objetivos. Esto es algo que a veces pasa desapercibido. Y no solamente que pase desapercibido, sino que pase desapercibido, pero al mismo tiempo la gente se da cuenta de la necesidad que tiene de ello cuando pasa por un momento difícil. Y a mí me choca a veces, y conversaba hace una semana, el domingo anterior, conversaba con una hermana de la iglesia que me estaba hablando acerca de cómo a veces nosotros estamos pasando por un momento difícil, no se lo decimos a nadie y esperamos que mágicamente se enteren que tenemos un problema. La revelación O sea, del Espíritu, escucha. Así no se puede. Mira, tú tienes tal cosa. Ven para ayudar. ¿Cómo yo me voy a enterar Que, o sea, de puede pasar, de que tú, pero... mi hermano, tienes un problema si tú no me lo comentas? ¿Cómo yo me voy a enterar de que tú necesitas algo si tú no me lo comentas? Entonces creo que parte de esto de fomentar la unión, la unidad y el congregarse tiene mucho que ver con esto. Jesús nos manda, o sea, el Señor nos manda a llevar las cargas los unos de los otros. Pero ¿cómo la vamos a llevar? Si cada uno está en su casa, si nadie viene a congregarse, si nadie le dice a su hermano, mira, estoy pasando por un momento difícil, ora por mí. Si nadie le dice, estoy pasando por un momento de enfermedad o de mucha tentación o de mucho estrés, Sí. o sea, Lo que sea. de lo que sea que tú estés pasando. ¿Cómo va a suceder eso si estamos en nuestras casas acostados viendo el culto por YouTube? O incluso si vamos, duramos la hora que duremos en el culto, pero Calladito. no hacemos ningún tipo de relación, no tenemos ningún tipo de Exacto. participación. Es como que vamos, nos sentamos para la casa. Hay que interactuar, hay Así es. que hablar. Nosotros muchas veces, o sea, cohibimos a la iglesia de poder ser iglesia por eso mismo. Wow. O sea, porque es Wow. lo que... Escucha, que ya escucha con esto, profundidad. yo no debería hablar más. Ya. Ya, ciérralo ahí. No, pero ya en serio, o sea, lo digo porque, y es lo que decía Josué, muchas veces como que esperamos que de manera mágica el otro sepa lo que nos está pasando. Y sí, o sea, hay gente que están como que están metida con el Espíritu Santo de Dios, que Dios le dice Oye, todo, desde ahí que te mismito. toca ya, te dijo Y hay todo. otra gente que aunque no tengan esa conexión quizás directa con el Padre, por el simple hecho de conocerte, pues ya se dan cuenta, pero en verdad no deberíamos de esperar a eso. Si realmente necesitamos la ayuda, hablemoslo, porque para eso estamos en la iglesia, porque si no, no Así es. tendría mucho sentido el congregarse. Así es. Si el congregarse simplemente es reunirse en un lugar y no tener ninguna relación. No, pues yo sería el primero que votara para hacerlo por sí. Exacto. O sea, A mí que no me gusta salir de mi casa. Verdad, no hay ningún sentido. El sentido de congregarse es que realmente fomentemos la unidad como hermanos y la unidad como familia de fe. Porque al final somos una familia de fe. Familia. Si notan, algo que siempre está en nuestro
en nuestro argot o jerga, digamos, en nuestro lenguaje común entre creyentes, es eso de hermano. Claro. Hermano, mi hermana. Y a veces lo decimos como así y no nos A la damos ligera. cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, lo que estamos diciendo es que yo te considero a ti como parte de mi familia. No de una Y familia, yo me no, mi identifico familia. de mi familia. La Y que y la familia. familia, exacto, la familia de la fe. O sea, todos al final somos hijos de Dios, que estamos todos caminando hacia la misma dirección y nos estamos apoyando mutuamente. Y yo creo que congregarse nos da ese sentido de familiaridad que es muy difícil obtener estando de nuevo en tu casa o, como dijo Abner ahorita, yendo solamente al culto, pero sin hacer ninguna relación con nadie. Al final, también la iglesia provee ese espacio para que Exacto. nos relacionemos como hermanos, que así es como el Señor quiere que nosotros seamos hermanos. O sea, al final Claro. de eso se Deberíamos. No, y que al final, si lo vemos como de ese sentido, si nosotros somos hermanos y tenemos a nuestro Padre, que es Dios, ¿qué padre no quisiera que sus hermanos se lleven bien entre sí? Que sus hijos Mirad sean. cuán Bueno, bueno. sí, sí. Es que estoy No, eso fundiendo. está en la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en Exacto. En armonía. armonía. Así es. ¿Qué padre no quisiera que todos sus hijos estén en armonía, que interactúen entre sí, que se amen entre sí? Entonces, viéndolo así, es muy importante el hecho de uno congregarse. Y que se apoyen, porque Exacto. al final Exacto. pensemos en que estamos en un peregrinaje. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos de paso por aquí. Dice Juan, bueno, dice Jesús, pero lo recoge el evangelista Juan. Entonces, estamos en un camino largo, arduo, muy difícil. O sea, como creyentes vamos a enfrentar muchos obstáculos que los no creyentes enfrentan también las dificultades de la vida, pero desde otra perspectiva. Exacto. Y entonces nosotros que estamos en este mundo que a veces suele ser hostil en contra de aquellos que confiesan a Cristo, pues, ¿cómo no apoyarnos entre nosotros? O sea, creo que al final el congregarse también provee ese espacio para apoyarnos en este camino arduo, en este peregrinaje al cielo, porque no como es de nuevo, fácil. estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y es muy difícil. Es muy difícil, especialmente en ciertos contextos, encontrarse solo. Porque hay del solo, dice la Biblia. Porque si cae, ¿quién lo levanta? Sí, nosotros no fuimos diseñados para pasar a esto solo, como tú mencionabas al principio. Dios nos hizo para estar en comunidades, sociedades, incluso no solamente un contexto cristiano, sino un contexto humano. Claro. Nosotros estamos Así es. creados para estar en sociedades desde el inicio, Así desde el es. día uno. Así es. Entonces ya, ¿verdad? Resumiendo, porque se nos está acabando el tiempo. Ustedes saben que esto de los Limitado, podcasts, limitado. ¿verdad? Hay que cumplir Sí, con que- un tiempo. Resumiendo entonces, ¿cuáles son los beneficios o por qué deberíamos nosotros ir a la iglesia y congregarnos? Bueno, dentro de los beneficios, como iban hablando, estaban mostrando como esos puntos importantes. Y uno de los beneficios es que tú ganes esa familia en la fe. Ese es uno de los principales, tú ganes esa familia en la fe. Importantísimo. Tú tienes también esa conexión con el Señor que, como vimos al principio, es diferente, es especial. Y nada, ayúdenme también, porque voy a decir todo yo solo. Tranquilo. Díganse uno. Bueno, también podríamos mencionar ahí el crecimiento espiritual. Y ahí juega un papel súper importante esa familia en la fe que tú decías, porque o sea, en la iglesia uno se encuentra gente de todo tipo y siempre pues tenemos esos líderes que saben un poquito más que nosotros. Tenemos esa gente que ya han pasado por cosas que nosotros estamos pasando ahora y pues obviamente de la mano con Dios, pero también con la ayuda de nuestros hermanos podemos ir creciendo y creciendo en la fe. O sea, que eso también es un beneficio súper importante. Y algo que tú decías ahorita, podemos ejercer los dones y ministerios que Dios nos da. Exacto. Al final, Dios dota a cada creyente de dones. Dios dota a cada creyente de habilidades para ser ejercidas dentro del contexto de la iglesia para edificar a los creyentes. Entonces, no tiene sentido que el Señor nos esté dando dones y que nosotros no lo estemos poniendo Dándole en práctica. No lo estemos ejerciendo en la iglesia para construirnos unos a otros. Y lo más importante, ¿por qué hay que congregarse? Porque Dios dijo que hay que Porque sí, congregarse. porque está en la Biblia. Eso es bíblico y ya. O sea, hay un mandato. O sea, Pablo cuando Váyanse. dice, di que Pablo, perdón, no es Pablo, porque estamos en Hebreos. Hebreos no tiene autor cierto, pero el autor de los Hebreos cuando dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, te está mandando a congregarte, literalmente. Te estoy diciendo, no deje de hacerlo. Oíste, tú De que tienes que no hacerlo. sea como esa gente. Exacto, tú tienes que hacerlo. Porque al final Dios viene, o Dios, el propósito de Dios es incluirnos a todos nosotros dentro de sí mismo.
dentro de su cuerpo y nosotros somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. No tiene sentido que un miembro, que un pie no es pie si no está conectado a la pierna que termina llevándole la sangre. ¿Tú entiendes? Porque, ¿verdad? Los miembros por sí solos no pueden subsistir. Cuando te cortan un pie, si no está pegado a la No, pierna, ya. ¿qué hace? No. Se pudre. Válido. Se pudre. Que ahí quedó. Se murió. Entonces, si queremos estar vivos, si queremos estar encendidos, ¿verdad? Necesitamos estar conectados a la fuente y conectados al resto de miembros. Exacto. Tenemos que estar conectados al cuerpo. Así que creo que... En conclusión, vayan podremos- para la iglesia. Vayan para la iglesia. Vayan y ya. Busquen la iglesia más Así que- cercana, congréguense. Y nada. Y nada, Ya. creo que podemos terminar ahí. En El verdad, hecho de sí. que el Señor crea la iglesia como propósito, o sea, con el propósito de que los creyentes se integren en Él y Él pueda dispensar una gracia especial a través de ellos. Así que, ¿cómo perdernos, verdad? De Ese tal regalo, gracia ese regalito. y ese regalo que el Señor quiere darnos a través de su iglesia. No se lo pierdan. Así que en definitiva, no. Y vayan a la iglesia. Y vayan a la iglesia de nuevo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho y hasta una próxima. Bye. Bye, bye.